Hace 85 años, en las profundidades de un pozo en construcción en Harbin, al noreste de China, un trabajador detuvo su pala al sentir un golpe seco contra algo que no era piedra común. Era 1933, y la región de Manchuria estaba bajo ocupación japonesa. El hombre, cuyo nombre la historia no registró, apartó el barro y descubrió algo extraordinario. Un cráneo humano, pero no como los que conocía. Era enorme, casi completo, con cuencas oculares profundas como cavernas y una estructura facial que parecía pertenecer a un gigante del pasado. Bajo el polvo de milenios, aquel rostro de hueso guardaba un secreto que tardaría casi un siglo en revelarse. El trabajador, temiendo que los ocupantes japoneses confiscaran el hallazgo, envolvió el cráneo en tela y lo escondió en el fondo de un pozo abandonado. Allí permaneció, olvidado, mientras el mundo atravesaba guerras, revoluciones y transformaciones. No sería hasta 2018, poco antes de su muerte, que aquel hombre confesó el secreto a su familia. El cráneo fue recuperado y finalmente llegó a manos de científicos del Instituto de Paleontología de Vertebrados y Paleoantropología de Beijing. Lo que encontraron los dejó atónitos. Aquel no era un Homo sapiens común, ni tampoco un neandertal. Era algo distinto, algo que desafiaría todo lo que creíamos saber sobre nuestro árbol genealógico. Cuando los investigadores limpiaron cuidadosamente los sedimentos adheridos al hueso, comenzaron a emerger características únicas. El cráneo medía más de 23 centímetros de largo, significativamente mayor que el promedio de un humano moderno. Sus arcos superciliares eran prominentes pero suaves, no tan marcados como los de los neandertales, y sus pómulos amplios le daban un rostro ancho y poderoso. La capacidad craneal era impresionante. Aproximadamente 1.500 centímetros cúbicos, comparable a la nuestra y superior a la de muchos otros homínidos extintos. Pero lo verdaderamente desconcertante era la combinación de rasgos. Algunos primitivos, que recordaban a especies más antiguas como el Homo erectus, y otros modernos, que lo acercaban inquietantemente a nosotros. Era como si la evolución hubiera tomado un camino paralelo, creando una forma humana que prosperó en las vastas extensiones de Asia Oriental, mientras nuestros ancestros directos lo hacían en África. Los científicos lo bautizaron Homo longi, el hombre dragón, en honor al río Heilongjiang, cuyo nombre significa precisamente Río del Dragón Negro, que fluye cerca del lugar del descubrimiento. Pero este nombre no era solo geográfico. Evocaba la mitología china y la idea de una criatura poderosa, ancestral, perdida en el tiempo. Los análisis de datación comenzaron de inmediato. Utilizando técnicas de series de uranio y espectroscopia de rayos X, los investigadores determinaron que el cráneo tenía al menos 146.000 años de antigüedad, situándolo en el Pleistoceno medio tardío, un periodo crucial en la evolución humana. En aquella época, múltiples especies de homínidos coexistían en diferentes regiones del planeta. Los neandertales dominaban Europa y partes de Asia Occidental. Los denisovanos habitaban en los confines orientales de Asia. El Homo erectus aún sobrevivía en algunos rincones aislados y nuestros ancestros, Homo sapiens, comenzaban a expandirse desde África. Era un mundo poblado por diferentes formas de humanidad, cada una adaptada a su entorno particular, cada una con sus propias innovaciones culturales y tecnológicas. El Homo longi, según sugieren las evidencias, habría vivido en un entorno de llanuras fluviales y bosques templados, donde los inviernos eran severos y los veranos breves pero fértiles. Su rostro ancho y plano, con cavidades nasales amplias, podría haber sido una adaptación para calentar el aire frío antes de que llegara a los pulmones, similar a las adaptaciones que vemos en poblaciones modernas de climas fríos. Su tamaño cerebral sugiere una inteligencia sofisticada, capaz de desarrollar herramientas complejas, mantener estructuras sociales elaboradas y quizás incluso poseer un lenguaje articulado. Pero lo que realmente conmocionó a la comunidad científica fue el análisis filogenético publicado en 2021 en la prestigiosa revista The Innovation. Utilizando más de 600 características morfológicas y comparándolas con otros homínidos conocidos,
El equipo liderado por el profesor Qiang Ji llegó a una conclusión revolucionaria. El Homo longi podría ser nuestro pariente evolutivo más cercano, incluso más que los neandertales. Durante décadas, el consenso científico había establecido que los neandertales eran nuestros parientes más próximos, separados de nosotros por un ancestro común que vivió hace unos 500 a 600 mil años. Pero este nuevo análisis sugería que el linaje que condujo al Homo longi y a nosotros podría haberse separado más recientemente, hace quizás unos 400.000 años, mientras que los neandertales representarían una rama más antigua de nuestro árbol familiar. Esto no solo redibuja nuestro árbol genealógico, sino que plantea preguntas fundamentales sobre quiénes somos, de dónde venimos y qué otros rostros humanos poblaron este planeta, antes de que el Homo sapiens se convirtiera en la única especie humana superviviente. La historia del Homo longi es la historia de un mundo perdido de diversidad humana, donde diferentes formas de humanidad exploraron diferentes caminos evolutivos, desarrollaron diferentes culturas y dejaron huellas que apenas estamos comenzando a descifrar. Para comprender verdaderamente quién era el Homo longi, debemos retroceder en el tiempo y situarnos en el contexto más amplio de la evolución humana en Asia durante el Pleistoceno. Hace aproximadamente 2 millones de años, el Homo erectus fue la primera especie humana en salir de África, expandiéndose por Eurasia en oleadas sucesivas. Estos pioneros llegaron hasta la actual China, como lo demuestran los fósiles de Zhoukoudian, cerca de Beijing, donde el famoso hombre de Pekín vivió hace unos 700.000 años. Durante más de 1 millón de años, el Homo erectus y sus descendientes dominaron las vastas extensiones del continente asiático, adaptándose a una extraordinaria variedad de entornos, desde las selvas tropicales del sudeste hasta las estepas frías del norte. Con el tiempo, estas poblaciones evolucionaron, diversificándose en formas que apenas estamos comenzando a comprender. El registro fósil de Asia es fragmentario, con largos períodos sin evidencias claras, pero los descubrimientos recientes están llenando esos vacíos y revelando una complejidad que desafía nuestras narrativas simples sobre la evolución humana. El Homo longi emerge de este contexto como una pieza crucial de un rompecabezas continental. La región donde fue descubierto el cráneo de Harbin, en la actual provincia de Heilongjiang, habría sido dramáticamente diferente hace 146.000 años. Durante el Pleistoceno, esta área experimentaba ciclos glaciales e interglaciales, períodos donde las temperaturas oscilaban drásticamente. En las fases más frías, los glaciares se extendían desde el norte, creando vastas tundras y estepas donde manadas de mamuts lanudos, rinocerontes lanudos y bisontes esteparios vagaban en busca de los escasos pastos. En los periodos más cálidos, conocidos como interglaciales, los bosques templados avanzaban hacia el norte, trayendo consigo una biodiversidad más rica: ciervos, jabalíes, osos y una variedad de herbívoros que constituían el sustento de los cazadores humanos. El Homo longi habría vivido precisamente durante uno de estos períodos de transición, donde las estrategias de supervivencia requerían una flexibilidad extraordinaria, la capacidad de adaptarse a cambios ambientales rápidos y la inteligencia para explotar recursos variados. Las evidencias arqueológicas de otros sitios contemporáneos en China muestran el uso de herramientas de piedra de tecnología Modo 2, caracterizadas por bifaces y hachas de mano que requerían una planificación cuidadosa y habilidades motoras finas para su fabricación. Estas herramientas no solo servían para procesar carne y pieles, sino también para trabajar madera, hueso y otros materiales orgánicos que raramente se preservan en el registro arqueológico. El tamaño cerebral del Homo longi es particularmente significativo. Con aproximadamente 1.500 centímetros cúbicos de capacidad craneal, su cerebro era comparable en tamaño al nuestro y al de los neandertales. Pero el tamaño por sí solo no cuenta toda la historia. La forma y organización interna del cerebro son igualmente importantes. Aunque no podemos estudiar directamente el tejido cerebral de un fósil,
La forma interna del cráneo, conocida como endocráneo, nos proporciona pistas sobre la anatomía cerebral. Los estudios preliminares del endocráneo del Homo longi sugieren que ciertas áreas asociadas con funciones cognitivas complejas estaban bien desarrolladas, incluyendo las regiones frontales relacionadas con la planificación, el pensamiento abstracto y el control del comportamiento social. Esto implica que el Homo longi no era simplemente un homínido robusto con un cerebro grande, sino probablemente un ser con capacidades cognitivas sofisticadas, capaz de comportamientos complejos que requieren cooperación, comunicación y quizás incluso pensamiento simbólico. La pregunta que surge inevitablemente es: ¿desarrolló el Homo longi cultura en el sentido que entendemos para los humanos modernos? ¿Creó arte? ¿Practicó rituales? ¿Enterró a sus muertos con cuidado ceremonial? Las respuestas a estas preguntas permanecen esquivas porque, hasta ahora, solo contamos con este único cráneo excepcionalmente preservado. No tenemos esqueletos postcraneales que nos digan cómo caminaba el Homo longi, cuán alto era, cómo se movía por su entorno. No tenemos sitios arqueológicos claramente asociados con esta especie, con fogatas, herramientas en contexto y restos de fauna que nos cuenten su dieta y estrategias de caza. No tenemos evidencias de arte rupestre, ornamentos corporales o entierros que nos revelen su mundo simbólico. Esta ausencia no significa necesariamente que tales evidencias no existieran. El registro arqueológico es notoriamente incompleto, y la preservación de restos orgánicos y sitios arqueológicos en las condiciones climáticas variables de Asia nororiental es extremadamente difícil. Muchos sitios potenciales han sido destruidos por procesos geológicos, erosión fluvial o las transformaciones del paisaje realizadas por humanos modernos. Sin embargo, la existencia misma del cráneo de Harbin y su extraordinaria preservación nos dicen que hay esperanza de encontrar más. Cada año, nuevas excavaciones en China revelan fósiles humanos que están reescribiendo nuestra comprensión de la prehistoria asiática. El descubrimiento de los denisovanos, conocidos principalmente por su ADN extraído de un pequeño fragmento de hueso encontrado en una cueva siberiana, ha demostrado que especies enteras de humanos pueden ser identificadas incluso con evidencias fragmentarias. Precisamente aquí surge una de las controversias más fascinantes en torno al Homo longi, su relación con los misteriosos denisovanos. Los denisovanos fueron identificados por primera vez en 2010 a partir de ADN antiguo, extraído de un fragmento de falange de una niña que vivió hace unos 40.000 años en la cueva Denisova, en las montañas de Altai en Siberia. Los análisis genéticos revelaron que este individuo no pertenecía ni a nuestra especie ni a los neandertales, sino a un linaje hermano que se había separado de nuestro ancestro común hace unos 550.000 años. Desde entonces, fragmentos adicionales de denisovanos han sido identificados en la misma cueva y en el Tíbet, donde una mandíbula fosilizada encontrada a gran altitud demostró que estos humanos estaban adaptados a vivir en condiciones de baja presión de oxígeno. Genéticamente, sabemos que los denisovanos contribuyeron material genético a las poblaciones modernas de Melanesia, Australia y Sudeste Asiático, dejando huellas de su existencia en nuestro propio genoma. Pero morfológicamente apenas sabemos cómo lucían, porque los fósiles son extremadamente fragmentarios. Algunos científicos han propuesto que el Homo longi podría ser, de hecho, el rostro de los denisovanos, la representación física de esta especie fantasma que conocemos principalmente por su ADN. Esta hipótesis es tentadora, pero también problemática, porque la datación, la geografía y algunos rasgos morfológicos no encajan perfectamente. Por ahora, la pregunta permanece abierta, esperando análisis de ADN antiguo del cráneo de Harbin que podrían resolver definitivamente el misterio. Observar el cráneo del Homo longi es como contemplar un retrato familiar antiguo donde reconoces rasgos familiares, pero también diferencias intrigantes que te hacen cuestionar el parentesco exacto. La morfología del cráneo es en antropología física el lenguaje fundamental a través del cual leemos la historia evolutiva.
y cada característica anatómica cuenta una parte de la historia sobre cómo vivió, qué comió, cómo se movió y con quién compartió ancestría este individuo. El cráneo de Harbin es extraordinariamente completo, preservando detalles que raramente sobreviven 146.000 años de enterramiento. Los huesos faciales están intactos, las suturas craneales son visibles, incluso algunos dientes permanecen en sus alvéolos. Este nivel de preservación es un regalo extraordinario para los paleoantropólogos, porque permite mediciones precisas y comparaciones detalladas con otros fósiles humanos. Cuando el profesor Qiang Ji y su equipo comenzaron el análisis morfológico detallado, midieron más de 600 características distintas, desde el ángulo de las órbitas oculares hasta la forma del paladar, desde el grosor de los huesos hasta la curvatura de la bóveda craneal. Cada medida se comparó estadísticamente con bases de datos que incluyen cráneos de Homo sapiens modernos y antiguos, neandertales, Homo erectus, Homo heidelbergensis y otros homínidos conocidos. Los resultados fueron sorprendentes. El rostro del Homo longi es amplio y masivo, pero no brutal ni primitivo en su construcción. La anchura del rostro, medida entre los pómulos, es significativamente mayor que en los humanos modernos promedio, sugiriendo músculos masticatorios poderosos adaptados para procesar alimentos duros o fibrosos. Los pómulos mismos son aplanados anteriormente, creando un perfil facial que se proyecta menos que en los neandertales, pero más que en muchos Homo sapiens. Las órbitas oculares son grandes y rectangulares, con márgenes robustos que habrían protegido los ojos en un entorno potencialmente hostil. Los arcos superciliares, las prominencias óseas sobre las órbitas, son gruesos, pero suavemente curvados, no formando la doble arcada tan característica de los neandertales. La nariz, reconstruida a partir de las aberturas nasales, habría sido ancha con una cámara nasal amplia, una adaptación que muchos antropólogos interpretan como respuesta a climas fríos, donde el aire necesita ser calentado y humidificado antes de llegar a los pulmones. Esta característica recuerda a las adaptaciones vistas en poblaciones humanas modernas que habitan regiones árticas o subárticas, sugiriendo que el Homo longi estaba bien adaptado a los inviernos severos de Asia nororiental durante el Pleistoceno. La bóveda craneal es larga y baja, con una curvatura suave que recuerda más a especies arcaicas que a la forma globular característica del Homo sapiens moderno. Sin embargo, el volumen interno es grande, como mencionamos, alcanzando los 1.500 centímetros cúbicos. Esta combinación de forma arcaica con gran tamaño cerebral es precisamente lo que hace al Homo longi tan intrigante desde una perspectiva evolutiva. Muestra que un cerebro grande y presumiblemente capaz no requiere necesariamente una morfología craneal moderna. Nuestros propios cráneos, redondeados y con frentes altas, representan una configuración particular que evolucionó en nuestro linaje. Pero no es la única solución evolutiva para albergar un cerebro complejo. El occipucio, la parte posterior del cráneo, es redondeado sin el abultamiento o moño occipital, pronunciado que caracteriza a algunos neandertales y Homo erectus, nuevamente mostrando una mezcla de características. En la base del cráneo, el foramen magnum, la abertura a través de la cual la médula espinal conecta con el cerebro, está posicionado de manera que sugiere una postura erguida completamente bípeda, sin ambigüedad alguna. El Homo longi caminaba sobre dos piernas con la misma eficiencia que nosotros, liberando sus manos para manipular herramientas, llevar objetos y realizar gestos comunicativos. Los dientes preservados ofrecen otra ventana fascinante a su biología. Los molares son grandes y robustos, con esmalte grueso, capaz de resistir el desgaste de dietas abrasivas. La corona de los dientes muestra patrones de desgaste que los antropólogos pueden leer como un texto, revelando información sobre la dieta y el uso de los dientes como herramientas. En muchas poblaciones prehistóricas, los dientes frontales muestran desgaste característico por su uso en ablandar pieles, sujetar materiales durante el trabajo con herramientas o incluso procesar fibras vegetales.
aunque los análisis detallados del desgaste dental del Homo longi aún están en curso. Las observaciones preliminares sugieren una dieta mixta que incluía tanto alimentos duros como blandos, consistente con una estrategia de subsistencia flexible que explotaba recursos estacionales variables. Los caninos no son especialmente grandes o proyectados a diferencia de algunos primates no humanos, donde sirven como armas de display o defensa, sugiriendo que el Homo longi, como otros miembros del género Homo, había minimizado la importancia de los dientes como herramientas de confrontación, confiando en cambio en herramientas de piedra, cooperación social y estrategias conductuales para la defensa y adquisición de recursos. Cuando comparamos sistemáticamente todas estas características con otros homínidos, emerge un patrón fascinante. El Homo longi comparte algunas similitudes con el Homo heidelbergensis, una especie que vivió en África, Europa y posiblemente Asia hace entre 600 y 300.000 años, y que generalmente se considera ancestral tanto a neandertales como a Homo sapiens. Sin embargo, el Homo longi muestra derivaciones únicas que no se encuentran en Homo heidelbergensis, sugiriendo un periodo significativo de evolución independiente en Asia. Con los neandertales, comparte el gran tamaño cerebral y algunas características de robustez, pero difiere dramáticamente en la forma facial y en muchos detalles de la bóveda craneal. Con el Homo sapiens, comparte un occipucio redondeado y algunas proporciones faciales, pero difiere en la forma general del cráneo y en muchos detalles morfológicos. Esta mezcla de características es precisamente lo que llevó al análisis filogenético a sugerir que el Homo longi podría representar un linaje hermano al nuestro, más cercano genéticamente que los neandertales. Si esto es correcto, significa que nuestro último ancestro común con el Homo longi vivió más recientemente que nuestro último ancestro común con los neandertales. Un reordenamiento dramático de nuestro árbol genealógico que muchos científicos todavía están debatiendo intensamente. La taxonomía, la ciencia de nombrar y clasificar organismos, puede parecer una empresa académica distante de las realidades de la vida prehistórica, pero los nombres que damos a los fósiles llevan consigo implicaciones profundas sobre cómo entendemos las relaciones evolutivas y la diversidad biológica del pasado. La propuesta de una nueva especie, Homo longi, ha generado un debate científico intenso que va más allá de simples desacuerdos sobre nomenclatura. Toca cuestiones fundamentales sobre qué constituye una especie en el registro fósil, cómo interpretamos la variación morfológica y cómo reconstruimos las relaciones filogenéticas cuando la información es inevitablemente incompleta. Algunos paleoantropólogos han cuestionado si el cráneo de Harbin realmente representa una especie nueva o si podría ser asignado a categorías taxonómicas ya existentes. Específicamente, se ha debatido si podría ser un Homo heidelbergensis o si podría pertenecer a una categoría más amplia, a veces llamada Homo arcaico, que englobaría múltiples poblaciones asiáticas del Pleistoceno medio. Otros han sugerido que el cráneo podría representar a los denisovanos, la especie conocida principalmente por su ADN, pero cuya morfología física permanece mayormente misteriosa. Esta última hipótesis es particularmente intrigante porque conecta evidencias morfológicas con datos genéticos, potencialmente resolviendo dos misterios simultáneamente. Para entender estas controversias, debemos considerar el contexto más amplio de los fósiles humanos encontrados en China durante las últimas décadas. Asia Oriental, y China en particular, ha producido un registro fósil de homínidos extraordinariamente rico, pero también desconcertantemente complejo. Además del famoso Homo erectus de Zhoukudian, tenemos fósiles como los de Dali Jinyushan Maba y Shujiayao, todos con dataciones que oscilan entre los 300 y los 100.000 años, todos mostrando mezclas únicas de características primitivas y derivadas que desafían clasificaciones simples. Durante mucho tiempo, estos fósiles fueron agrupados bajo etiquetas genéricas como Homo arcaico chino, o tratados como variantes regionales de Homo heidelbergensis, o incluso como Homo sapiens arcaicos. Pero a medida que las técnicas de análisis se han refinado y nuevos fósiles han sido descubiertos,
Ha quedado claro que esta diversidad no puede ser fácilmente reducida a una o dos especies. Asia durante el Pleistoceno medio y tardío era un mosaico de poblaciones humanas, algunas probablemente aisladas durante periodos largos por barreras geográficas como montañas y desiertos, otras posiblemente interactuando e intercambiando genes en zonas de contacto. El Homo longi emerge de este contexto como un intento de dar nombre y coherencia a al menos una de estas poblaciones, reconociendo su distintividad morfológica y sus posibles relaciones evolutivas con nosotros. La conexión potencial con los denisovanos añade otra capa de complejidad fascinante. Los denisovanos fueron identificados inicialmente en la cueva Denisova en Siberia, pero los análisis genéticos de poblaciones humanas modernas han revelado que sus genes están más ampliamente distribuidos de lo que inicialmente se pensaba. Poblaciones en Papúa Nueva Guinea, Australia, Filipinas y partes del sudeste asiático llevan cantidades significativas de ADN denisovano, sugiriendo que estos humanos arcaicos no estaban confinados a Siberia, sino que habitaban una vasta región de Asia. En 2019, una mandíbula encontrada en la cueva Baishiya, en la meseta tibetana, a más de 3.000 metros de altitud, fue identificada como denisovana basándose en análisis de proteínas antiguas, ampliando aún más su rango geográfico conocido. Morfológicamente, esta mandíbula es robusta y muestra algunas similitudes generales con homínidos arcaicos, pero es demasiado fragmentaria para comparaciones detalladas. Cuando algunos investigadores compararon las características de esta mandíbula con las del cráneo de Harbin, notaron ciertas similitudes en robustez y proporciones, lo que llevó a especular que el Homo longi podría ser, de hecho, la forma física de los denisovanos. Si esto fuera cierto, tendríamos finalmente un rostro para poner a esta especie fantasma que conocemos principalmente por fragmentos de ADN. Sin embargo, otros expertos han señalado diferencias significativas y problemas con esta identificación, incluyendo incongruencias en las dataciones y en algunos rasgos morfológicos específicos. La única manera de resolver definitivamente si el Homo longi es o no un denisovano sería extraer ADN antiguo del cráneo de Harbin y compararlo con las secuencias genéticas denisovanas ya conocidas. Este tipo de análisis ha revolucionado la paleoantropología en las últimas 2 décadas, permitiéndonos identificar especies, reconstruir migraciones prehistóricas y detectar eventos de mezcla genética entre diferentes poblaciones humanas. El ADN antiguo es notoriamente difícil de preservar. Se degrada con el tiempo, especialmente en climas cálidos o con fluctuaciones de temperaturas significativas. Los ambientes fríos, como las cuevas siberianas donde se encontraron los denisovanos, son ideales para la preservación de ADN. La historia tafonómica del cráneo de Harbin, escondido en un pozo durante casi un siglo después de su descubrimiento, complica las cosas. No sabemos exactamente en qué condiciones se preservó durante los primeros 146.000 años, y la manipulación y almacenamiento posterior podrían haber comprometido cualquier ADN residual. Sin embargo, los avances en técnicas de extracción y secuenciación han permitido recuperar ADN de fósiles cada vez más antiguos y de condiciones cada vez menos ideales. Varios equipos de investigación están actualmente intentando extraer material genético del cráneo, y los resultados, cuando lleguen, podrían resolver de una vez por todas estas controversias taxonómicas o, igualmente posible, revelar sorpresas adicionales que compliquen aún más el panorama. Mientras esperamos estos resultados genéticos, debemos trabajar con las evidencias morfológicas disponibles y reconocer las limitaciones inherentes de reconstruir relaciones evolutivas basándose únicamente en huesos. La morfología refleja no solo ancestría genética, sino también adaptaciones funcionales al ambiente, plasticidad fenotípica durante el desarrollo individual e incluso variación aleatoria dentro de poblaciones. 2 individuos de la misma especie, pero de poblaciones diferentes, adaptados a ambientes distintos, pueden mostrar diferencias morfológicas significativas. Inversamente, 2 especies distintas, sometidas a presiones selectivas similares,
pueden converger en características morfológicas similares. Este es el perpetuo desafío de la paleontología. Con evidencias fragmentarias y distanciadas en el tiempo, debemos inferir procesos dinámicos de evolución, migración y adaptación. El debate sobre el Homo longi es, en este sentido, saludable y productivo. Nos obliga a cuestionar nuestras asunciones, refinar nuestros métodos y considerar múltiples hipótesis alternativas. Lo que es indiscutible es que el cráneo de Harbin representa una forma humana notable que vivió en Asia hace más de 140.000 años, que poseía un cerebro grande y probablemente una inteligencia sofisticada, y que comparte con nosotros una historia evolutiva profunda que apenas estamos comenzando a desentrañar. Ya sea que finalmente se confirme como una especie separada, se fusione con los denisovanos bajo una taxonomía revisada, o se entienda como parte de un continuo de variación asiática, su descubrimiento nos recuerda que la historia humana es más diversa, más compleja y más fascinante de lo que cualquier narrativa simple podría capturar. El descubrimiento del Homo longi y su análisis filogenético tienen implicaciones que resuenan mucho más allá de la simple adición de otra especie al árbol genealógico humano. Nos obligan a reconsiderar narrativas fundamentales sobre cómo evolucionamos, dónde ocurrieron los eventos clave de nuestra historia y qué significa ser humano en un sentido evolutivo profundo. Durante la mayor parte del siglo XX, la paleoantropología estuvo dominada por una perspectiva afrocéntrica de la evolución humana, y con buena razón. África ha producido los fósiles más antiguos de homínidos, desde los australopitecinos, de hace más de 4 millones de años, hasta los primeros miembros del género Homo, hace más de 2 millones de años. África es, sin duda, la cuna de la humanidad, en un sentido fundamental. Sin embargo, esta perspectiva a veces ha llevado a una subestimación de la complejidad evolutiva que ocurrió en Eurasia después de que los primeros homínidos salieran de África. Durante más de 1,5 millones de años, poblaciones de Homo erectus y sus descendientes habitaron Asia, adaptándose a una extraordinaria variedad de entornos desde las islas tropicales del sudeste hasta las estepas frías del norte, desde los desiertos áridos del oeste hasta las costas marítimas del este. Estas poblaciones no fueron evolutivamente estáticas, continuaron evolucionando, diversificándose, desarrollando adaptaciones locales y, muy probablemente, innovando culturalmente de maneras que apenas estamos comenzando a reconocer. El Homo longi ejemplifica esta complejidad evolutiva asiática. Si los análisis filogenéticos son correctos y realmente representa nuestro pariente más cercano incluso que los neandertales, entonces debemos reconsiderar algunas asunciones básicas sobre nuestra propia evolución. El modelo tradicional sostenía que nuestros ancestros directos permanecieron en África hasta hace aproximadamente 60 a 70.000 años, cuando el Homo sapiens anatómicamente moderno comenzó su expansión fuera del continente, encontrando y eventualmente reemplazando a las poblaciones de homínidos arcaicos en Eurasia. Este modelo fue matizado con el descubrimiento de que hubo mezcla genética. Tanto los neandertales como los denisovanos contribuyeron genes a nuestro acervo genético actual, demostrando que estos encuentros no fueron simplemente reemplazos, sino que involucraron interacciones, apareamientos y mezcla de poblaciones. Pero si el Homo longi es nuestro pariente más cercano y vivió en Asia hace más de 140.000 años, entonces la divergencia entre diferentes linajes humanos debe haber ocurrido mucho antes. Y las conexiones evolutivas entre África y Asia fueron más dinámicas y complejas de lo que previamente pensábamos. Posiblemente hubo múltiples dispersiones desde África hacia Eurasia, múltiples eventos de separación de poblaciones y múltiples oportunidades para el flujo genético en ambas direcciones. Una de las preguntas más fascinantes que surge es si el Homo longi y el Homo sapiens alguna vez se encontraron. Las dataciones actuales sugieren que el cráneo de Harbin tiene al menos 146.000 años, posiblemente más. Los fósiles de Homo sapiens, anatómicamente modernos más antiguos, fuera de África, datan de hace aproximadamente 190.000 años
en el Levante, en sitios como Mislilla, en Israel, y hay evidencias genéticas y fósiles de presencias tempranas de Homo sapiens en Asia hace más de 80.000 años. Dependiendo de cuándo exactamente vivió el Homo longi y cuándo llegaron las primeras poblaciones de Homo sapiens a Asia nororiental, podría haber habido un solapamiento temporal y geográfico. Si tal encuentro ocurrió, ¿qué tipo de interacciones tuvieron lugar? Los datos genéticos de poblaciones actuales no muestran rastros obvios de contribución del Homo longi a nuestro genoma, pero esto no descarta completamente la posibilidad de mezcla. Si las poblaciones fueron pequeñas y la mezcla fue limitada, las señales genéticas podrían haberse perdido debido a deriva genética o estar enmascaradas por las contribuciones más sustanciales de neandertales y denisovanos. Alternativamente, el Homo longi podría haberse extinguido antes de que los Homo sapiens llegaran a su territorio, víctima de cambios climáticos, epidemias o simplemente el azar demográfico que afecta a poblaciones pequeñas y aisladas. El contexto climático es crucial para entender tanto la evolución como la eventual desaparición de especies como el Homo longi. El Pleistoceno fue un periodo de dramáticas oscilaciones climáticas, con ciclos glaciales e interglaciales que se repetían aproximadamente cada 100.000 años. Durante las fases glaciales, vastas capas de hielo cubrían el norte de Europa y América, las temperaturas globales caían, y los niveles del mar descendían al quedar agua atrapada en los glaciares, exponiendo plataformas continentales y creando puentes terrestres entre regiones ahora separadas por agua. Durante las fases interglaciales, el clima se calentaba. Los hielos retrocedían, los niveles del mar subían y los patrones de vegetación y fauna se desplazaban. Estos cambios creaban constantemente nuevos desafíos y oportunidades para las poblaciones humanas. Especies que estaban adaptadas a determinadas condiciones podían prosperar durante ciertas fases, pero enfrentar dificultades cuando las condiciones cambiaban. El Homo longi, adaptado aparentemente a climas fríos o templados de Asia nororiental, habría experimentado múltiples ciclos de estos cambios durante su existencia como especie. Su eventual extinción, como la de los neandertales, los denisovanos y otros homínidos arcaicos, probablemente resultó de una combinación de factores: fragmentación de poblaciones por cambios climáticos, competencia con Homo sapiens, llegados de otras regiones, posible transmisión de enfermedades para las cuales no tenían inmunidad y el simple azar demográfico de poblaciones reducidas. Reflexionar sobre la extinción del Homo longi y otras especies humanas nos confronta con una realidad inquietante y humilde. Durante la mayor parte de la historia humana, múltiples especies de Homo coexistieron en el planeta, cada una con sus propias adaptaciones, culturas y formas de entender el mundo. Hace tan solo 30 o 40.000 años, el mundo aún era un lugar de diversidad humana, con neandertales en Europa, denisovanos en Asia, posiblemente Homo erectus, supervivientes en rincones aislados de Indonesia, la enigmática especie pequeña, Homo floresiensis, en la isla de Flores, y el Homo sapiens expandiéndose desde África. Hoy, somos la única especie humana superviviente. Nuestra singularidad actual no es la norma histórica, sino una anomalía reciente. Esta realización nos plantea preguntas profundas sobre responsabilidad y conservación. Si nuestros parientes más cercanos, especies con cerebros grandes, culturas complejas y capacidad de pensamiento simbólico, pudieron extinguirse, ¿qué garantías tenemos sobre nuestra propia permanencia? Y si tenemos alguna responsabilidad hacia la diversidad biológica en general, ¿no deberíamos reflexionar sobre cómo nuestras acciones actuales están causando la extinción de innumerables otras especies con las cuales compartimos este planeta? El Homo longi nos mira desde el pasado, un rostro humano pero no el nuestro, recordándonos que la historia de la vida es una historia de cambio, adaptación y, frecuentemente, de pérdida irreparable. Observar el cráneo del Homo longi es como contemplar un retrato familiar antiguo donde reconoces rasgos familiares, pero también diferencias intrigantes que te hacen cuestionar el parentesco exacto.
La morfología del cráneo es en antropología física el lenguaje fundamental a través del cual leemos la historia evolutiva, y cada característica anatómica cuenta una parte de la historia sobre cómo vivió, qué comió, cómo se movió y con quién compartió ancestría este individuo. El cráneo de Harbin es extraordinariamente completo, preservando detalles que raramente sobreviven 146.000 años de enterramiento. Los huesos faciales están intactos, las suturas craneales son visibles, incluso algunos dientes permanecen en sus alvéolos. Este nivel de preservación es un regalo extraordinario para los paleoantropólogos, porque permite mediciones precisas y comparaciones detalladas con otros fósiles humanos. Cuando el profesor Qiang Ji y su equipo comenzaron el análisis morfológico detallado, midieron más de 600 características distintas, desde el ángulo de las órbitas oculares hasta la forma del paladar, desde el grosor de los huesos hasta la curvatura de la bóveda craneal. Cada medida se comparó estadísticamente con bases de datos que incluyen cráneos de Homo sapiens modernos y antiguos, neandertales, Homo erectus, Homo heidelbergensis y otros homínidos conocidos. Los resultados fueron sorprendentes. El rostro del Homo longi es amplio y masivo, pero no brutal ni primitivo en su construcción. La anchura del rostro, medida entre los pómulos, es significativamente mayor que en los humanos modernos promedio, sugiriendo músculos masticatorios poderosos adaptados para procesar alimentos duros o fibrosos. Los pómulos mismos son aplanados anteriormente, creando un perfil facial que se proyecta menos que en los neandertales, pero más que en muchos Homo sapiens. Las órbitas oculares son grandes y rectangulares, con márgenes robustos que habrían protegido los ojos en un entorno potencialmente hostil. Los arcos superciliares, las prominencias óseas sobre las órbitas, son gruesos, pero suavemente curvados, no formando la doble arcada tan característica de los neandertales. La nariz, reconstruida a partir de las aberturas nasales, habría sido ancha con una cámara nasal amplia, una adaptación que muchos antropólogos interpretan como respuesta a climas fríos, donde el aire necesita ser calentado y humidificado antes de llegar a los pulmones. Esta característica recuerda a las adaptaciones vistas en poblaciones humanas modernas que habitan regiones árticas o subárticas, sugiriendo que el Homo longi estaba bien adaptado a los inviernos severos de Asia nororiental durante el Pleistoceno. La bóveda craneal es larga y baja, con una curvatura suave que recuerda más a especies arcaicas que a la forma globular característica del Homo sapiens moderno. Sin embargo, el volumen interno es grande, como mencionamos, alcanzando los 1.500 centímetros cúbicos. Esta combinación de forma arcaica con gran tamaño cerebral es precisamente lo que hace al Homo longi tan intrigante desde una perspectiva evolutiva. Muestra que un cerebro grande y presumiblemente capaz no requiere necesariamente una morfología craneal moderna. Nuestros propios cráneos, redondeados y con frentes altas, representan una configuración particular que evolucionó en nuestro linaje. Pero no es la única solución evolutiva para albergar un cerebro complejo. El occipucio, la parte posterior del cráneo, es redondeado sin el abultamiento o moño occipital, pronunciado que caracteriza a algunos neandertales y Homo erectus, nuevamente mostrando una mezcla de características. En la base del cráneo, el foramen magnum, la abertura a través de la cual la médula espinal conecta con el cerebro, está posicionado de manera que sugiere una postura erguida completamente bípeda, sin ambigüedad alguna. El Homo longi caminaba sobre dos piernas con la misma eficiencia que nosotros, liberando sus manos para manipular herramientas, llevar objetos y realizar gestos comunicativos. Los dientes preservados ofrecen otra ventana fascinante a su biología. Los molares son grandes y robustos, con esmalte grueso, capaz de resistir el desgaste de dietas abrasivas. La corona de los dientes muestra patrones de desgaste que los antropólogos pueden leer como un texto, revelando información sobre la dieta y el uso de los dientes como herramientas. En muchas poblaciones prehistóricas,
Los dientes frontales muestran desgaste característico por su uso en ablandar pieles, sujetar materiales durante el trabajo con herramientas o incluso procesar fibras vegetales. Aunque los análisis detallados del desgaste dental del Homo longi aún están en curso. Las observaciones preliminares sugieren una dieta mixta que incluía tanto alimentos duros como blandos, consistente con una estrategia de subsistencia flexible que explotaba recursos estacionales variables. Los caninos no son especialmente grandes o proyectados a diferencia de algunos primates no humanos, donde sirven como armas de display o defensa, sugiriendo que el Homo longi, como otros miembros del género Homo, había minimizado la importancia de los dientes como herramientas de confrontación, confiando en cambio en herramientas de piedra, cooperación social y estrategias conductuales para la defensa y adquisición de recursos. Cuando comparamos sistemáticamente todas estas características con otros homínidos, emerge un patrón fascinante. El Homo longi comparte algunas similitudes con el Homo heidelbergensis, una especie que vivió en África, Europa y posiblemente Asia hace entre 600 y 300.000 años, y que generalmente se considera ancestral tanto a neandertales como a Homo sapiens. Sin embargo, el Homo longi muestra derivaciones únicas que no se encuentran en Homo heidelbergensis, sugiriendo un periodo significativo de evolución independiente en Asia. Con los neandertales, comparte el gran tamaño cerebral y algunas características de robustez, pero difiere dramáticamente en la forma facial y en muchos detalles de la bóveda craneal. Con el Homo sapiens, comparte un occipucio redondeado y algunas proporciones faciales, pero difiere en la forma general del cráneo y en muchos detalles morfológicos. Esta mezcla de características es precisamente lo que llevó al análisis filogenético a sugerir que el Homo longi podría representar un linaje hermano al nuestro, más cercano genéticamente que los neandertales. Si esto es correcto, significa que nuestro último ancestro común con el Homo longi vivió más recientemente que nuestro último ancestro común con los neandertales. Un reordenamiento dramático de nuestro árbol genealógico que muchos científicos todavía están debatiendo intensamente.